Si bien no existe una definición exacta del término de fuerza, sí se la puede atribuir a la interacción de dos cuerpos de una masa determinada, en el que uno recibe la fuerza y el otro la aplica, provocando distintos efectos, como la modificación del estado del movimiento del objeto y la modificación de su aspecto físico. En el aspecto físico existen dos categorías: las alteraciones no permanentes y las alteraciones permanentes. En la primera categoría ocurren cuando la forma del cuerpo regresa a su estado original tras dejar de ser ejercida la fuerza sobre éste. En la segunda categoría sucede cuando, aún dejada de actuar las fuerzas sobre el objeto, éste mantiene su alteración. En el estado del movimiento pueden ocurrir tres situaciones. La situación A, en donde la fuerza actúa a favor del movimiento, provocando un incremento en su rapidez. La situación B nace cuando la fuerza actúa en sentido opuesto al movimiento, provocando una disminución en su rapidez. Y la situación C pasa cuando la fuerza actúa en una dirección diferente que el del objeto, generando el cambio de dirección de este. La magnitud de la fuerza se mide en newton, equivaliendo a la siguiente fórmula. El newton es igual a 1 kilogramo por masa partido en segundos cuadrados. Un ejemplo de fuerza aplicada se puede ver en la película estadounidense Rocky II, que mientras el protagonista se encuentra entrenando para su siguiente combate, al interactuar con unas pesas, tiene que ejercer una fuerza mayor a la de estos objetos para lograr levantarlas. La fuerza peso es la fuerza con que la Tierra atrae cuerpos ubicados en su alrededor, es decir, en su campo gravitacional. Esta siempre tendrá una dirección vertical con un sentido hacia abajo. Como ejemplo de esta fuerza tenemos la escena de la caída en paracaídas de la película Kingsman: El servicio secreto. La caída de los jóvenes espías en una altura tan alta es más rápida debido a que el planeta se encuentra ejerciendo una mayor atracción gravitacional hacia estos cuerpos. Esto porque busca acercar a los objetos a su órbita. La fuerza normal es un tipo de fuerza que ejerce la superficie para prevenir que los objetos sólidos se atraviesen entre sí. Es considerada una fuerza de contacto, ya que si las dos superficies no se encuentran en contacto, no podrán ejercer este tipo de fuerza una sobre otra. Y su dirección es siempre perpendicular a la superficie, pudiendo variar la magnitud de la normal según esta. Cuando la superficie es horizontal, la fuerza normal tendrá la misma magnitud y dirección que el peso, pero sus sentidos serán opuestos. Si la superficie se encuentra inclinada, la dirección del peso y normal serán distintos, además de que este último tendrá una menor magnitud que la fuerza peso. En el caso que sea vertical, la fuerza normal tendrá la misma magnitud que la fuerza aplicada sobre el cuerpo. Un ejemplo visto recientemente se puede ver en la película de Spider-Man Regresa a Casa, en donde el hombre araña, al intentar dañar una ventana, si bien logra dejar unas marcas en esta, no la logra romper, gracias a la presencia de la fuerza normal. En el momento que logra romper el vidrio, se pierde la normal. Las fuerzas de roce son fuerzas producidas entre cuerpos en contacto y que por su naturaleza oponen resistencia a cualquier tipo de movimiento de uno respecto al otro. Existen dos tipos, la estática y la cinética. La estática es la que se opone a que un objeto inicie un deslizamiento. Depende de la rugosidad que hay entre la superficie de contacto entre mover el objeto y el lugar donde se va a mover. A mayor rugosidad, mayor es la fuerza de roce estática,
y mayor será el esfuerzo necesario para empezar a mover algo. Un ejemplo de esto se puede ver en Megamente. Al llegar las cápsulas a la Tierra, esto tiene una reducción de su velocidad al atravesar la atmósfera para evitar que estos se desintegren en el camino. La fuerza de roce cinética es la que se opone al movimiento de un objeto que ya está en movimiento. Depende también de la rugosidad que hay entre las superficies de contacto entre el objeto y el lugar donde se está moviendo. A mayor rugosidad, mayor es la fuerza de roce cinética, y mayor será el esfuerzo necesario para mantener el movimiento del objeto. Esta fuerza de roce se manifiesta cuando hay movimiento de deslizamiento entre dos superficies. Un ejemplo se puede ver en la serie animada japonesa Yu-Gi-Oh!, en el capítulo 18. En el momento que la pandilla del bandido Kid mueve una roca en conjunto con el fin de evitar que los protagonistas salgan de una cueva. La fuerza de tensión es aquella que, aplicada a un cuerpo elástico, tiende a producirle una tensión. Esta puede existir debido a la interacción en un cable, cuerda o resorte cuando estos se encuentran atados a ciertos cuerpos de los cuales se alan, tiran o tensan. Un ejemplo de fuerza-tensión se encuentra en Los Simpsons, la película. Homero utiliza una grúa, que contiene una cuerda que permite sostener una bola de acero, y según el posicionamiento del brazo, es donde se moverá la bola de acero. En base a distintos pensadores que buscaban explicar el movimiento de las cosas, Galileo Galilei y posteriormente Isaac Newton, logran inaugurar el concepto de la dinámica, incluyendo las leyes de Newton. El primer principio, la ley de la inercia, dice así: todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que actúe sobre él una fuerza resultante. La inercia es la resistencia que opone todo cuerpo a modificar su estado de reposo o de movimiento uniforme, explicando claramente esta definición. El principio de Newton se puede ver en muchas partes, en este caso en una escena del largometraje animado del Pato Donald en El País de las Matemáticas, en el que un experto del billar, al pegarle a la primera bola, ésta mantendrá su movimiento hasta que choque contra otra bola, cambiando la dirección y el sentido de estas. La ley de las masas dice lo siguiente: la fuerza neta que obra sobre un cuerpo es el producto de la masa de dicho cuerpo, por la aceleración que le produce. La fórmula para calcular fuerza neta es masa multiplicada por aceleración. El cambio en el movimiento viene dado por la aceleración, a que tiene la misma dirección que fuerza. La aceleración es proporcional a la fuerza que le apliquemos a un objeto. Conociendo la aceleración que le imprimimos, conoceríamos a la velocidad resultante. ¿Qué sería la velocidad inicial sumada a la velocidad causada por la aceleración y el movimiento? Esto se puede ver en deportes como el fútbol, en este caso con el anime de Capitán Tsubasa, ya que al unirse y pegarle a la pelota, la fuerza neta provocará un cambio de dirección y sentido en esta. El principio de acción y reacción dice: a toda fuerza acción se le opone otra reacción igual y opuesta, es decir, si un cuerpo ejerce una acción sobre otro, este último ejerce también una acción del mismo módulo y dirección, pero en el sentido contrario sobre el primero. Estas tienen un punto de aplicación distinta, ya que si las acciones actuaren en el momento, cuerpo y puntos de aplicación, estas se neutralizarían. La tercera ley de Newton se puede ver en la película Los Muppets 2, Los Más Buscados. El helicóptero, para moverse, necesita ejercer una fuerza con dirección opuesta hacia el aire, para así no provocar una neutralización entre estas dos fuerzas. Fuerza en equilibrio. Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas y la resultante de todas ellas es nula, el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación, lo que significa que no cambia su estado de movimiento. Es decir, si está en reposo, continúa en reposo, y si estaba moviendo, continúa haciéndolo de la misma forma, manteniendo su velocidad. En la película Click, en la escena del futuro, el protagonista, al ver la lápida de su difunto padre, este objeto se encuentra y seguirá estando en reposo.
Poleas. Es una máquina utilizada para dos fines: cambiar la dirección de una fuerza mediante cuerdas, transmitir una fuerza mediante cuerdas o transmitir un movimiento giratorio de un eje a otro mediante correas. En el clásico de Disney, Blancanieves y los 7 enanitos, Blancanieves mueve la cubeta de agua de un pozo gracias a esta máquina. Torque. Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, el cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje. La propiedad de la fuerza para hacer girar el cuerpo se mide con una magnitud física que llamamos torque. Un ejemplo de torque se puede ver en el video Puerta Giratoria de Tronix, en el que se muestra un cambio de rotación de la puerta en el momento que alguien entra o sale. Una palanca es básicamente una barra rígida, constituida por un punto de apoyo que se le puede llamar fulcro y dos fuerzas presentes. Una fuerza a la que hay que vencer, que normalmente es un peso a sostener, levantar o mover, llamado resistencia, y la fuerza que se aplica para realizar las acciones que se mencionaron anteriormente, es decir, la potencia. La distancia que hay entre el punto de apoyo y el lugar donde está aplicada cada fuerza en la barra rígida se denomina brazo. Existen tres tipos de palanca. La de primera clase se caracteriza por tener el fulcro entre la fuerza a vencer y la fuerza a aplicar. Esta palanca amplifica la fuerza que se aplica, es decir, consigue fuerzas más grandes a partir de otras más pequeñas. Por eso, con este tipo de palancas pueden moverse grandes pesos. Un ejemplo de palanca de primera clase se puede ver en Clarence, en el capítulo de los bocinazos, en donde los niños juegan en este objeto. La palanca de segunda clase se caracteriza porque la fuerza a vencer se encuentra entre el fulcro y la fuerza a aplicar. Esto se puede ver claramente en las carretillas, como en videos de carretilla casera en el monte. La palanca de tercera clase se caracteriza por ejercerse la potencia entre el fulcro y la resistencia. Un ejemplo de palanca de tercera clase se puede ver en el video de pesca, pescando al anochecer, lloviendo, pescando a buldo. En el video se muestra la pesca como una actividad que demuestra este tipo de palanca a través del uso de una caña, siendo capaz de levantar unos peces.